Bienvenidos a este nuevo episodio de Cápsulas de Entrenamiento. Dicen que algunas obsesiones comienzan con una pregunta simple, una duda, casi infantil, que sin embargo se convierte en un agujero negro capaz de arrastrarlo todo. Para Benoit Mandelbrot, la pregunta nació observando cosas que todos miramos pero pocos realmente ven. ¿Por qué las nubes no son esferas? ¿Por qué las montañas no tienen forma de conos perfectos? ¿Por qué la línea de una costa no es lisa ni predecible? Durante décadas, la matemática tradicional evitó esas preguntas incómodas. Las ecuaciones clásicas, las que llenaban pizarras en las universidades más prestigiosas, eran suaves, ordenadas y muy pulidas. Las curvas elegantes, las superficies perfectas. Eso era lo que los matemáticos consideraban bello. Pero Mandelbrot veía el mundo de otro modo. Para él, lo bello estaba en lo áspero, en lo que no encajaba, en lo que parecía caótico, pero quizás no lo era. Su obsesión comenzó en la juventud, cuando descubrió que muchas formas de la naturaleza, las nubes, las montañas, las ramas de un árbol, la corteza de la madera, compartían una característica inquietante. Cuanto más las miraba, más detalles aparecían. Y esos detalles, curiosamente, se parecían al todo. Era como si cada trozo pequeño contuviera la esencia completa. Esto lo llevó a pasar horas, días, años, sumergido en ecuaciones que otros consideraban inútiles, explorando patrones que nadie quería ver. Así, sin que el mundo lo notara, Mandelbrot estaba a punto de cambiar la manera en que entendemos la forma, la complejidad y el orden oculto detrás del caos. Esas líneas irregulares que bordean los continentes, esas curvas misteriosas de los ríos, esas siluetas dentadas de las montañas, no eran meros caprichos de la naturaleza. Eran huellas de algo más profundo, de un patrón que se repetía. Y con esa idea, Benoit Mandelbrot daría origen a uno de los conceptos más fascinantes del siglo XX, los fractales. Pero antes de hablar de fractales, quiero dejarles una pregunta. ¿Y si en nuestros propios procesos, en el aprendizaje, en la práctica, en el entrenamiento, también se escondieran patrones ocultos? ¿Y si lo que percibimos como altibajos, como retrocesos, como caos, fuera en realidad un orden que aún no aprendimos a ver? Para comprender la magnitud del descubrimiento de Mandelbrot, primero hay que librarse de una idea muy arraigada. No todo en la naturaleza puede describirse con líneas rectas o curvas suaves. En la escuela nos enseñaron que las figuras geométricas son simples. Círculos, triángulos, cuadrados, esferas. Formas claras, limpias y elegantes. Pero la naturaleza nunca fue así de obediente. Benoit Mandelbrot lo entendió mejor que nadie. Él no buscaba describir una circunferencia perfecta. Buscaba entender cómo se forma una nube, cómo crece una planta o cómo serpentea un río. Y lo que descubrió fue algo tan sorprendente como hermoso. Muchas formas en la naturaleza son autosimilares. Y esto significa que un pequeño fragmento de la figura guarda un parecido asombroso con el todo. Si recortás una rama de un árbol y la comparás con el árbol entero, notarás que su forma es muy parecida. Si amplias una porción de un río en un mapa, sus meandros se asemejan al curso completo. Si mirás con lupa la corteza de un árbol, verás un patrón que en cierta forma replica la forma general del tronco. Este fenómeno se llama autosimilitud y es la esencia de los fractales. Un fractal es una figura que se repite a diferentes escalas. No importa cuánto te acerques o cuánto te alejes, siempre encontrarás un patrón similar. Pero lo más fascinante es que detrás de esta complejidad aparente suele haber una regla muy simple. Ahí es donde entra el conjunto más célebre, el conjunto de Mandelbrot. Imaginemos un plano. En cada punto aplicamos una operación matemática simple. Repetir una fórmula una y otra vez con pequeñas variaciones en los números iniciales. Si el resultado se mantiene estable, marcás el punto con un color. Si se va al infinito, lo dejás claro. El resultado de este proceso es una figura hipnótica.
una especie de corazón negro rodeado de filamentos infinitos, como raíces que se bifurcan sin fin. Pero aquí está el truco. Si haces zoom en los bordes de esta figura, lo que parecía caótico empieza a revelar formas conocidas. Y si seguís acercándote, vas a ver que el mismo patrón aparece una y otra vez sin importar cuánto lo amplifiques. Es como viajar dentro de un espejo que refleja otro espejo y otro espejo y otro en un bucle eterno. Por eso el conjunto de Mandelbrot se considera una de las imágenes más impactantes de la matemática moderna. Porque demuestra algo que hasta entonces parecía imposible, que lo infinitamente complejo puede surgir de una regla extremadamente simple. Los fractales no son una rareza matemática encerrada en computadoras. Están por todas partes. En la forma de los copos de nieve, en la estructura de los pulmones y los vasos sanguíneos, en la ramificación de los árboles, en las vetas de un mineral o en las grietas del suelo seco. Cada vez que ves una forma que parece repetirse en grande y en pequeño, probablemente estás mirando un fractal. Lo interesante es que estos fractales no solo son estéticamente bellos, también son funcionales. Permiten maximizar la superficie de un espacio reducido, como en los alvéolos de los pulmones, o distribuir eficientemente recursos, como en las redes de los ríos. Hasta aquí podría parecer que estamos hablando únicamente de geometría y naturaleza. Pero aquí es donde la idea empieza a incomodar un poquito más. ¿Y si no solo las formas físicas fueran fractales? ¿Y si los procesos también siguieran patrones similares? ¿Y si nuestros propios ciclos de aprendizaje, de progreso, de crisis, también tuvieran una estructura autosimilar, aunque no la hayamos notado todavía? Ahora que entendemos qué es un fractal, volvamos a la pregunta incómoda que dejamos abierta. ¿Y si el entrenamiento con sus ciclos, sus avances y retrocesos también escondiera un patrón fractal? Detengámonos a observar de cerca. Ciclos dentro de ciclos, la autosimilitud del entrenamiento. Toda planificación de entrenamiento, aunque no lo digamos en voz alta, funciona como un fractal. En el corto plazo tenés semanas donde aumenta la carga, más volumen, más intensidad, más exigencia. Luego llega la descarga, una pausa activa, descanso y recuperación. Esa pequeña oscilación entre carga y descarga se repite constantemente. Pero si amplias la escala y mirás tu mesociclo, 2 o 3 meses de trabajo, verás que también ahí hay una estructura similar. Fases de acumulación y fases de consolidación y fases de recuperación. Y si amplias aún más la escala hacia un macrociclo de un año, vas a notar que los mismos patrones siguen allí. Etapas de crecimiento, momentos de pico, fases de transición. Tu entrenamiento, sin que lo percibas, repite el mismo esquema en distintas escalas, como un fractal. El progreso no es lineal, es fractal. Cuando pensamos en progreso, solemos imaginar una línea recta que asciende lentamente, pero la realidad es mucho más parecida al conjunto de Mandelbrot. Si graficamos tu rendimiento a lo largo del tiempo, vas a ver algo muy distinto a una línea ascendente. Vas a ver picos, valles, altibajos, mesetas, semanas donde todo fluye, seguidas de semanas donde todo parece estancarse. Meses de progresos lentos, súbitamente interrumpidos por saltos inesperados o caídas abruptas. Este aparente caos puede frustrarte, hasta que entiendas que ese caos es un fractal. Cada pequeño ciclo de avance y retroceso que vives en una semana de entrenamiento es un reflejo a pequeña escala de los ciclos que se atraviesan a lo largo del año completo. Y esos, a su vez, son reflejo de los ciclos que atravesas en tu vida deportiva. Tus avances no son lineales, son espirales que se expanden, retroceden y vuelven a avanzar. Son bordes irregulares como los del conjunto de Mandelbrot, que parecen caóticos, pero en realidad obedecen a un patrón. En los fractales, los bordes son las zonas donde ocurre lo más interesante. Ahí es donde las formas se vuelven impredecibles, llenas de ramificaciones y detalles infinitos. En tu entrenamiento esos bordes son momentos difíciles,
Por ejemplo, una lesión inesperada, o un estancamiento que parece eterno, o una pérdida de motivación, un miedo que no puedes superar, etc. Son los momentos donde todo parece desordenado y casi sin sentido. Pero si mirás más de cerca, quizás descubras algo sorprendente. En esos bordes es donde más se aprende. Las lesiones, aunque sean duras, obligan a conocer mejor tu cuerpo. Los bloqueos técnicos te fuerzan a perfeccionar detalles que antes ignorabas. Las crisis de motivación te obligan a redefinir tus prioridades, a reordenar tu relación con la escalada. Esos momentos no son fallas del sistema, son puntos donde la complejidad del fractal se manifiesta. Mirar tu entrenamiento como un fractal es mucho más que un ejercicio intelectual. Es una forma de reconciliarte con tu proceso, porque entender que el proceso sigue un patrón fractal te permite aceptar los altibajos sin desesperarte, reconocer que los ciclos de estancamiento no son anomalías, sino que son fases necesarias del proceso, ver tu evolución como un proceso no lineal, pero sí coherente. Cada fase, cada etapa, cada retroceso forma parte del todo. Todo lo que haces, cada microciclo, cada entrenamiento y cada intento fallido, es un eco del mismo patrón que guía tu viaje como escalador. Y aquí es donde el entrenamiento se vuelve un poco arte, como en el conjunto de Mandelbrot. Cuando más te adentras en tu proceso, más belleza vas a descubrir en esos detalles. A esta altura, y creo que ya lo debes estar intuyendo, lo que parece caos no siempre es desorden. Benoît Mandelbrot solía repetir una frase que con el tiempo se volvió icónica. Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos y la corteza de los árboles no es lisa. Su mirada cambió la forma en que entendemos el mundo. Nos enseñó que detrás de lo irregular, lo áspero y lo impredecible puede esconderse un orden profundo, un orden que no siempre es visible a simple vista. Un orden que solo se revela a quienes se atreven a mirar más de cerca. Tu entrenamiento también es así, no es una línea recta, no es una serie de pasos ordenados que te lleven sin tropiezos del punto A al punto B. Es una espiral irregular llena de vuelos, retrocesos, atajos y desvíos. Pero si miras con los ojos adecuados, vas a empezar a notar algo asombroso. Tu proceso es autosimilar. Lo que ocurre en un día se parece a lo que ocurre en un mes. Los aprendizajes de una temporada resuenan en los de toda una vida. Las crisis que atravesás en tu entrenamiento reflejan a otra escala las crisis que enfrentás fuera de la escalada. El fractal no es solo una figura matemática, es una forma de vida. Por eso la próxima vez que sientas que todo es caótico, que nada tiene sentido y que tu progreso es un desastre, respira profundo, mira más de cerca. Quizás no estés perdido, quizás simplemente estés recorriendo el borde de un fractal personal. Es el lugar donde el caos revela su arte oculto. Hoy los invito a un pequeño desafío. Elijan una parte del entrenamiento, una sesión, un ciclo, un movimiento, y mírenlo como un fractal. Observen los patrones que se repiten, los detalles que emergen. No busquen controlarlo todo, simplemente aprendan a mirar.